Contamos con dos ejemplos del tejido empresarial de A Coruña que a su manera contribuyen mucho a la estrategia de descarbonización. Por una parte, bueno, aparte de contar con Héctor Martínez como moderador, director de Green Transition and Sustainable Energy de NTT Data España, contamos con Javier Castiñeira Díaz, que, y esto es un tema que no mucha gente sabe, ocupa un cargo global de todo Resonac desde A Coruña, es el director de HSS Coordinator and People Manager, pero que HSS incluye recursos humanos y también sostenibilidad y una serie de ámbitos muy amplios que ahora nos lo podrá contar. Y luego contamos con Alex Blanco, que es el director de I+D+I de Genesal, que se puede decir que es una de las empresas de moda en el área de Coruña desde aquel día de abril que se fue la luz casi 24 horas en toda España. Yo creo que habéis tenido un año de gran crecimiento desde entonces, Sí, ¿no? el mejor marketing que se podía hacer fue el apagón. Y bueno, es una empresa de grupos electrógenos y él lleva la parte de I+D+I, así que nos va a poder también contar mucho sobre cómo se está innovando para que estas tecnologías cumplan con su función y al mismo tiempo, bueno, o sea, consumiendo menos y ayudando a consumir menos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Así que bueno, os dejo con la charla. Muchísimas gracias a todos por venir y luego continuaremos y hablaremos de todo esto en el Copacabana, cruzando la calle. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todas y a todos por asistir a este espacio maravilloso que tenéis aquí en Coruña. El título de la sesión de hoy estamos hablando de la huella de carbono, pero vamos a ir más allá, ¿no? La huella de carbono forma parte de nuestras conversaciones casi diarias, de los que nos dedicamos a la sostenibilidad. Está en todas nuestras salsas, en todas nuestras predicciones, proyecciones, presupuestos, etcétera. Pero tenemos que darle la vuelta un poco a ese pensamiento unidireccional porque sí es verdad que hemos conseguido entre todos los que estamos metidos en este ámbito llevar la conversación a la calle. Cada vez hay más gente que entiende un concepto tan complejo como es el cambio climático antropogénico, que dicho así resulta algo difícil de tragarse, pero estamos consiguiendo que la gente entienda que hay unas consecuencias derivadas de nuestras actuaciones y que hay un riesgo de que lleguemos a un punto de no retorno. Y la gente lo va entendiendo y si no, pues le podéis preguntar a cualquier cuñado de una cena de Nochebuena y seguramente alguno de ellos, de vuestros cuñados, sabe perfectamente que ese cambio climático lo puede explicar. Y esa es una de las ventajas de haber estado dándole información a la gente de forma muy continuada y de forma muy, a veces incluso agresiva, sobre el cambio climático, sobre sus consecuencias, pero tiene aspectos negativos. No todo es positivo en este, digamos, auge del cambio climático, porque nos estamos olvidando, por un lado, que aquí en Europa estamos siendo muy excesivos en la regulación, estamos ahogando a las empresas en cuanto a la competitividad, teniendo en cuenta que los dos principales países generadores de emisiones de gases de efecto invernadero, que son Estados Unidos y China, no van a hacer nada por reducir sus emisiones y sin embargo en Europa nos hemos puesto a la cabeza de ese plan. Seguramente luego conversaremos sobre ello, ¿no? Y es un problema porque estamos focalizando mucho en un punto muy concreto de la sostenibilidad que ni va a resolver todos nuestros problemas y posiblemente nos suponga algún problema adicional en ese sentido. Y luego, por otro lado, el hecho de poner mucho foco en el ámbito del cambio climático nos desvía de otros problemas muy acuciantes y que van a estar a la vuelta de la esquina encima de la mesa, como pueden ser la biodiversidad. Toda la pérdida de biodiversidad que se está produciendo cada día, la cantidad de especies que desaparecen, y ese problema puede suponer una hecatombe a nivel global y todavía no estamos ni oliéndonos cómo va a llegar. Y, por ejemplo, otro de los problemas que tenemos también, por ejemplo, es el tema de la escasez de agua. ¿No? Aquí en Coruña, donde ya he visto que vais bien de agua, pero en todo lo que es el arco mediterráneo estamos expuestos a un estrés hídrico tremendo y el focalizar tanto en un punto muy concreto de la sostenibilidad nos desvía la atención de otros objetivos que son también importantes. Otro aspecto fundamental de la sostenibilidad son las personas y también tenemos que ayudar a poner foco. Por eso un poco hoy la conversación va a girar en torno vamos a empezar hablando de cambio climático,
por un poco también poner en contexto, ¿no? Y también que nos cuenten tanto Javier como Alex qué están haciendo ellos en sus empresas, cómo están enfocando estratégicamente este aspecto. Pero vamos a dar un paso más allá, vamos a hablar también de esos otros indicadores y vamos a dar sobre todo esa visión de la tecnología y la innovación, cómo pueden ayudarnos a poner ese punto. Como Alberto ya ha presentado, yo tenía que apuntar unas breves anotaciones para presentarles. Me las voy a saltar, pero sí que quiero preguntar, empezando por Javier, en una empresa como Resonac, Graphite Business Unit, ¿no? Que es el nombre completo, porque efectivamente estamos hablando de una multinacional japonesa que tiene aquí en Galicia el núcleo duro de una de sus líneas estrella, ¿no? Que es la producción de electrodos de grafito, que para poner en contexto, su tecnología ayuda a reciclar acero, que es el producto que más se recicla en el mundo. Sí. Más del 90% del acero que se consume en la construcción y demás procede de acero reciclado y no sería posible si no fuese con la ayuda de vuestros productos. O sea, vosotros estáis en la línea de producción de la sostenibilidad. Sí. Y aparte de eso, ¿cómo la sostenibilidad se imbrinca en vuestro día a día? Es decir, ¿cómo os afecta en vuestras decisiones estratégicas, en vuestra previsión de presupuestos, en vuestro día a día? Gracias por la presentación, gracias a 15.000 y a NTT Data por invitarme. Has dicho tantas cosas que me va a ser difícil, porque estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, ¿no? Bueno, más que nada por centrar el tiro y porque creo que Resonac, a pesar de que llevamos en Coruña pues, desde el año 60 y pico, no, es un gran desconocido. Mucha gente nos asociaba al COA porque estamos allí pegados. Nuestro producto es grafito, nosotros hacemos grafito artificial, que es un material, bueno, pues asombroso en muchas de sus características y único. ¿En qué es único? Pues que es un material con una dureza extraordinaria y a la vez con una conductividad muy alta y una resistencia a la temperatura también muy alta. Y eso permite que sea un material que metes dentro de hornos de fundición de acero y estructuralmente resistan esas temperaturas de 1000 y muchos grados, y hay también algunas flexiones y problemas de resistencia que se generan dentro de los hornos de arco eléctrico. Eso es muy curioso porque el grafito es 99,9%, el grafito artificial, de carbono. Y es curioso que para evitar emisiones de CO2 tengas que usar carbono. Pero es así, o sea, básicamente para producir acero hay dos tecnologías. Una es los altos hornos, que todos hemos oído, que se utilizan mineral de hierro para producir acero. Y la segunda vía, aunque hay algunas intermedias, pero la segunda gran vía es los hornos de arco eléctrico, que es coger chatarra, reciclar acero, meterlo dentro de un horno, básicamente, y meterle una corriente eléctrica, generar un cortocircuito y fundir esa chatarra. Ese acero que sale de ahí, a diferencia de otros materiales, puede salir con las mismas o mejores propiedades que tenía la chatarra original. Por eso el acero es infinitamente reciclable y sin perder nada de propiedades. Evidentemente, todas las sociedades avanzadas también avanzan en el reciclaje de todo en general, pero de acero en particular. Entonces, nuestro producto facilita, o sea, nosotros somos parte imprescindible del proceso de reciclaje más grande del mundo. Y a la vez eso lo hacemos con carbono, o sea, colaborando con nuestros electrodos de carbono. El electrodo, además, es un objeto cilíndrico muy grande. Pues estamos hablando de un electrodo que pesa aproximadamente 2 toneladas, dependiendo del diámetro. Se funde totalmente cuando el acero se funde, o sea, se consume enteramente en el horno, no tiene ningún residuo. El único residuo es el CO2 que se vuelve a emitir a la atmósfera en ese proceso. Aún así, ese CO2 es 1/3 del que se emitiría si produjéramos ese acero
con un alto horno. Bueno, ese es, digamos, nuestro rol en el mundo del reciclaje. ¿Qué nos guía a nosotros a trabajar en la descarbonización y en ser muy activos en esto? Pues que nuestros clientes, que son exclusivamente aceristas, la gente que produce acero, como sabéis seguramente, están en el foco de todos los planes de descarbonización en Europa, porque son aproximadamente entre el 7 y el 9% de las emisiones mundiales de CO2. Por supuesto, toda la cadena de suministro del acero tiene, o así lo sentimos nosotros, tenemos ese deber de colaborar con nuestros clientes, con nuestros siguientes clientes en la cadena, que son los aceristas, ¿no? Al final ese acero también acaba en los coches, acaba en las infraestructuras, básicamente en coches y en infraestructuras. Esos son los dos grandes mercados de acero mundiales, ¿no? Bueno, es evidente, nosotros no somos responsables somos responsables aproximadamente de entre un 2 y un 2,5% de las emisiones finales, digamos, que tiene el acero que está en nuestro coche. Pero bueno, aún así ese 2% es una parte importante si trabajar en ella, ¿no? Y para nosotros el tema de la descarbonización es bueno, vital. Es un tema estratégico, de colaborar con nuestros clientes. Y luego la otra parte que me gustaba mucho, como hiciste en la introducción, porque yo también, los que me conocen saben que soy un obsesivo de que la sostenibilidad tiene 3 letras y tiene la parte de la E, la S y la G, el medio ambiente, la parte social y la parte de gobernanza. Fíjate que diciendo que el mundo del acero es responsable de un 7 o un 9% de las emisiones de CO2, yo diría que el mundo del acero en Europa, su principal problema no es la descarbonización ni de lejos. El principal problema es que nuestros principales competidores, tanto del mundo del grafito como del mundo del acero, están en China, están en India y están en países que, como os podéis imaginar, sus reglas del juego son distintas. Y ahí es la parte de la S, que tiene un impacto muchísimo más potente en cómo nos afecta a nuestro negocio. Que las condiciones en las que se produce ese acero fuera de Europa o las que se produce esos electrodos de grafito fuera de Europa hacen muy difícil que, incluso siendo nosotros muchísimo más eficientes en prácticamente todo o en todo, estos países sean mucho más competitivos que los europeos. Evidentemente, China, todos sabemos cómo es, o sea, su sistema social cómo es, su sistema democrático, su sistema político. Eso genera muchas ventajas, tienen muchas ayudas. China recibe sistemáticamente sanciones por antidumping en el mundo del acero, en el mundo del aluminio, en el grafito. Hoy leía en la prensa que Rusia le ha impuesto a China sanciones antidumping también en el tema del acero. O sea, evidentemente ellos tienen otras reglas de juego. Y India, pues, nuestro principal competidor tiene, pues, por ejemplo, 10 veces menos coste salarial que el que tenemos nosotros aquí en Coruña, ¿no? Entonces, bueno... ¿Y a qué precio? Efectivamente, lo que estás comentando, ¿no? ¿A qué precios tienen esas 10 veces menos de Y el coste coste de salarial? energía, que también lo tienen mucho más bajo, bueno, etcétera. Hay otra serie, pero también, ¿por qué tienen el coste de energía más bajo? ¿Por qué tienen Pues porque yo siempre digo a mis clientes, mira, cuando veas la planta esta, que es competidora nuestra en China, digo, entras en Google Maps y ves la planta. Y luego entras en Google Maps y ves la nuestra en Coruña o incluso la de Austria. Tenemos una planta en Austria al borde del lago Hallstatt, que puede que sea una de las zonas más protegidas del mundo a nivel medioambiental. Pues nosotros
Al borde es al borde, es decir, el río que desemboca en el lago Hallstatt, al final estamos allí nosotros. Nosotros le vemos a los, cuando entras en Google Maps y ves a los indios, ves estas chimeneas muy altas, para los que normalmente bueno, de hormigón o de lo que sea, ¿no? Pero muy altas. Yo os digo una cosa, solo hay un motivo para poner una chimenea alta en una fábrica. Ya os imagináis que, ¿no? Es poner las cosas más lejos de lo que normalmente deberían de estar. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, solo para poder estar casi en el centro de Coruña o al lado del lago Hallstatt, tenemos un consumo de energía de nuestros incineradores y nuestros regeneradores térmicos para evitar que esa polución salga al ambiente, que viene a ser en un 25% del coste de nuestra energía. O sea, si nosotros pudiéramos emitir Como ellos. libre, ahorraríamos un 25% en el coste de nuestro producto, además de los costes salariales, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como veis, lo que intentaba decir con esto es la descarbonización para nosotros es estratégica, nos alineamos con nuestros clientes, etcétera, pero la gran batalla es en temas sociales, es en temas de que estamos en un mercado global, totalmente global. Desde aquí de Coruña salen electrodos para más de 40 países y no jugamos todos con las mismas reglas. No todo el mundo. Y nos hemos llevado las manos a la cabeza muchas veces cuando hemos visto catástrofes en la India, que se han venido abajo fábricas, que ha habido explosiones que han arrasado con poblaciones enteras y nos llevamos las manos a la cabeza y esto cómo puede pasar, pero seguimos apostando a veces por ese modelo como consumidores. Luego lo hablaremos un poco, le tiraremos de las orejas a parte del público, seguramente no todos, pero a parte del público le tiraremos de las orejas. Voy a dar paso a Alex, que si decíamos que en el caso de Resonac están participando de la cadena de valor del mayor reciclaje que hay en la Tierra. Estamos hablando, en su caso, es la mitigación, ¿no? de emisiones, ¿no? Es una parte muy importante, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático. En vuestro caso, vuestro producto lo que ayuda es a mantener las condiciones operativas y de funcionamiento cuando las cosas van mal. Y pueden ser por un fallo técnico o pueden ser debido al cambio climático, que hay un evento extremo que lleve a un corte eléctrico, y en vuestro caso estáis hablando de una medida de adaptación al cambio climático, ¿no? Que son esas dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, reducir las emisiones para no llegar al extremo, y por otro lado, cuando no hay más remedio, a ver cómo nos ponemos en marcha. Vemos que también impactáis en ese aspecto de la sostenibilidad y seguramente para vosotros también está en vuestro ADN, ¿no? Sí, bueno, lo primero, dar las gracias también a 15.000 y a NTT Data por participar en este foro. Sí, realmente, como comentas, bueno, los grupos electrógenos al final son unas máquinas muy sencillas, un motor de combustión interna, como el que puede ser de un coche, de un camión, de un barco, dependiendo de la potencia, y un alternador, que es básicamente la dinamo de las bicicletas con las que se genera la luz, una máquina un poco más compleja, pero se basa en ese principio. Y nosotros estamos, tal cual, en los dos tipos de eventos, en el que en un fallo técnico como el que puede ser el del apagón y se produce, pues eso, un colapso a nivel nacional, que nos quedamos sin energía, y los grupos electrógenos al final son las únicas máquinas que te pueden permitir mantener las instalaciones operativas sin saber muy bien cuándo vas a recuperar la energía, porque existen otros sistemas como pueden ser baterías, otros equipos, pero al final tienen una autonomía. Los grupos electrógenos, mientras le podamos dar combustible, pueden seguir funcionando. Y por otro lado, son equipos que a la vez que pueden, o sea, que están dando energía para soportar, pues, una instalación que se mantenga operativa, también pueden contribuir a reducir sus emisiones o reducir su impacto por la reducción de sus emisiones con sistemas de posttratamiento de gases, el uso de combustibles sostenibles. Existen muchas vías para poder eso. Dentro de un equipo que es esencial para mantener una instalación crítica, que a su vez no contribuya o puede reducir su contribución al cambio climático. En ese aspecto, es que realmente hubo una noticia ayer en la que la Unión Europea se
se echaba atrás de su propuesta de que se iban a terminar los motores de combustión interna, por ejemplo, en el año 2035 para todos los vehículos, o para todas las máquinas que utilizan motores de combustión. Sin embargo, ayer salía la noticia de que utilizando todo tipo de combustibles sintéticos en los que se puede recuperar el carbono, se hacen con captura de CO2, con hidrógeno verde o con otras fuentes para tratar de mitigar la reducción de sus emisiones, se contradice a lo que han dicho hace 2 o 3 años, en el que pusieron el foco en toda la industria europea de la automoción, por decirlo así, de que tendrían que desaparecer todos los vehículos y solo quedarnos con el vehículo eléctrico, por ejemplo. Esto que solo lo pensaban para el tema del transporte, porque es, pues igual que el acero, es entre un 7 y un 9% de las emisiones a nivel mundial, el transporte, ya sea de coches, camiones, barcos, aviones, es el porcentaje más alto de todos realmente. Entonces, claro, pusieron el foco en tratar de mitigar lo que más emite, pero sin ver que le podían estar afectando a otros sectores, como puede ser eso, pues el backup de energía para un hospital, para un supermercado, para una planta como puede ser la de Resonac, para una central nuclear, para una central de ciclo combinado, para las subestaciones. Entonces, en ese aspecto yo creo que hay que diferenciar muy bien, porque no es lo mismo también, pues eso, el transporte por carretera de vehículos que están funcionando pues 8, 10, hasta 24 horas al día, con por ejemplo un grupo electrógeno que es una máquina que realmente, si todo va bien, no funciona, porque si no se produce el apagón y no hay un fallo en la red, el grupo electrógeno pues sí, tiene unos arranques programados para mantenerlo funcionando, operativo, pero no funciona habitualmente. Es un equipo que está ahí por si pasa algo realmente. Entonces, desde el punto de vista del cambio climático, yo creo que tenemos que tener claro que no hay una única solución y que pues eso, el transporte por carretera a corta distancia podrá ser eléctrico, a media distancia podrá ser híbrido, pero a larga distancia igual tiene que seguir siendo con motores de combustión, pero en vez de utilizar diésel que proviene del petróleo, que estás liberando un nuevo CO2 que estaba bajo tierra, pues no, utilizar combustibles sostenibles, como puede ser el HVO, que es un combustible que es igual que el diésel y que ya se puede utilizar actualmente en cualquier motor diésel, pero que no proviene del petróleo, sino que proviene de aceites, de grasas, de vegetales. Entonces es un CO2 que previamente está capturado por esas plantas o por esos aceites y tú lo estás utilizando para hacer un combustible que va a liberar de nuevo ese CO2, pero no estás aportando un CO2 nuevo. Y como comentaba Héctor, los grupos electrógenos, por desgracia, muchas veces en una situación que también vivimos aquí recientemente, como fue la DANA, un poco antes del tema del apagón, en esos casos son muy necesarios, porque en el momento en el que se produce una catástrofe en la que pues eso, se lleva por delante una subestación, un centro de transformación y deja el litoral de Levante todo sin suministro eléctrico, los grupos electrógenos es la solución más inmediata para tratar de recuperar esas zonas lo antes posible, pero aún así son equipos que tienen emisiones, pero si utilizamos este tipo de combustibles sostenibles podemos reducir su impacto y al final tener el foco en la resiliencia que nos aportan, pero de una manera sostenible y sin perjudicar de nuevo al medio ambiente. Sí, al final hay que sopesar, ¿no? Siempre del lado de la seguridad, de la continuidad del servicio, y la sostenibilidad es importante, pero no puede llevarse por delante el negocio o la vida diaria de la gente. Sí. Antes Javier apuntaba como uno de los principales desafíos o retos, ¿no? El vencer esas externalizaciones que aquí no tenemos. Nosotros nos comemos en las empresas todo el coste de empujar hacia un modelo de producción sostenible, hacia un servicio sostenible, cosa que no se tiene en otros países, ¿no? En el que se externaliza y al final alguien está pagando ese pato, pero no es la empresa que se encarga de ello en vuestro caso. ¿Cuál dirías que es el mayor desafío para vuestra empresa a la hora de poder transicionar o conseguir los objetivos que os planteéis de
de sostenibilidad, de descarbonización, por ejemplo? Para nosotros, sobre todo centrado en el sector de los grupos electrógenos, yo creo que aquí en Europa, sobre todo, que no nos disparemos en el pie, por decirlo así. Porque, como comentaba antes, yo creo que no va a haber una solución única como, pues eso. Por ejemplo, se lleva muchos años y bueno, ya casi está empezando a la curva de caer un poco del tema del hidrógeno. Hubo mucho hype con el hidrógeno. Estamos viendo que están saliendo noticias de que hay proyectos de hidrógeno que se están parando, que se están retrasando. El hidrógeno es incluso anterior al petróleo. Sin embargo, llegó un momento en el que, pues, como que hubo que escoger un camino y se optó por el petróleo. Se extraía el petróleo, se obtenían esos combustibles y todo nos llevó, pues, por decirlo así, desde la primera máquina de vapor, por decirlo así, que empezó en la industrialización, al final acabamos con máquinas de combustión interna que usan petróleo para generar su energía y movimiento, pero porque en aquel momento no se apostó por el hidrógeno, no sabemos por qué, se apostó por el petróleo y ahora en este momento, si se hace yo creo que no se puede hacer una única apuesta por el hidrógeno tampoco, sino que puede haber el hidrógeno, electrificación, baterías, captura de CO2, desarrollo de combustibles sostenibles, no solo líquidos, pueden ser gases también. En Galicia, por ejemplo, la agricultura y la ganadería es un sector muy importante en el que uno de sus productos, porque hasta ahora se consideraban residuos, pero a partir de ahora se pueden considerar productos, los purines, pueden generar combustible. Al final, los purines se meten en un digestor y pueden generar un biogás que con procesos de mejora puede llegar a ser como el gas natural, un biometano que puede alimentar vehículos, una central de ciclo combinado, puede dar al final energía sin aportar de nuevo CO2 al medio ambiente. Y yo creo que el mayor reto es tener claro que para cada sector o para cada problema podemos tener una solución y no tenemos por qué ir dejando otras por el camino, sino tratar de explotarlas todas, igual que en las energías renovables, pues se empezó por la solar, pero hay la eólica, la geotermia, la hidráulica, hay un montón de fuentes distintas de energía. No tiene por qué prevalecer una sobre las demás. Entonces, yo creo que tenemos que tratar de explotar todas las fuentes de energía que tengamos a nuestra disposición y que sean sostenibles o que cada vez podamos hacer que sean más sostenibles, es el caballo de batalla que tenemos que tratar de librar en estos años para conseguir los objetivos de descarbonización que están marcados a 2030, 2040 y 2050. Sí, es un poco el cambio de paradigma, ¿no? Al final tenemos que entender la sociedad no como una imposición, como una carga o como una losa que tenemos que llevar a nuestras espaldas, sino como una oportunidad de ser más competitivos, ofrecer mejores productos y hacer las cosas bien, ¿no? Porque al final, en el caso, por ejemplo, del acero, cuando hablamos del green steel, ¿no? Del acero verde, que bueno, ¿quién quiere acero verde en una infraestructura viaria? La gente no sabe que realmente hay acero, ni siquiera saben que hay acero. Estamos hablando de que cómo van a pensar la gente, los usuarios, que hay una posibilidad de poder elegir una cosa u otra, ¿no? Tiene que partir un poco de la industria, ¿no? Ese empuje. Yo creo que en ese tema, yo veo dos principales retos en el tema de sostenibilidad en Europa y en nuestro sector es claro. Uno es la parte de la velocidad. Es decir, estamos en una disrupción total en temas energéticos y en descarbonización, y la velocidad que pretende a veces la Unión Europea implementar en sectores como el del acero hace que las inversiones, aún encima cuando estás en un mercado que no está nada protegido y que otras zonas del mundo no tienen esas reglas que hablábamos, hace que las inversiones sean inasumibles, incluso para las grandes corporaciones del acero. O otra cosa que es tan mala como eso, que es más rentable tirar lo que hay y construir una planta de acero desde cero que coger las plantas que tenemos en Europa de muchos años. Vamos produciendo acero muchos años, y entonces
¿Qué está pasando? Y lo estamos viendo en la prensa con grandes monstruos como ThyssenKrupp, que está pasando que es mucho más rentable coger un proyecto, irte a un país con nóminas baratas, con pocas, y montar una planta integrada, que le llamamos, de cero. Incluso con pocas emisiones y con todo. O sea, sería una planta perfecta desde el punto de vista de emisiones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué haces con toda la industria europea tradicional? Pasa como un poco lo que decía de los motores. Está muy bien el motor eléctrico y será el futuro, seguro. Pero la velocidad es el problema. Es decir, tú no te cargas, si lo pretendes hacer a la velocidad que lo estamos haciendo, estamos viendo las consecuencias. Todas las empresas tradicionales europeas con mucho I+D en motores de combustión, bueno, todas las que conocemos todos, están muertas. O sea, porque no les da tiempo a cambiar. Y esa es la parte, digamos, principal problema que yo veo en descarbonización, que le podría decir la velocidad, ¿no? con la que queremos hacer las cosas. Y la segunda parte, en la industria del acero, es un poco el desconocimiento, la falta nadie quiere tener una fábrica de acero al lado de su casa, ni un aerogenerador, ni una planta nuclear, Ni un una biodigestor, planta ¿no? de biogás. Y aquí en Galicia tenemos muchos ejemplos de cosas que la gente no quiere al lado de su casa. Pero que son, o sea, que no es, que hay que tenerlas en algún sitio. Y entonces Europa nos hemos acostumbrado al outsourcing de lo que no nos gusta. Pasa como con las minas, es decir, China es rica en tierras raras y Tanzania y no sé dónde y tal, y siempre son países rarísimos. Y dices, joder, qué mala suerte Que que más no no se haya caído tengamos. ni una mina Y dices, aquí. claro, pero es que en Europa están paralizados los derechos mineros y de exploración. Pero claro que hay tierras raras por todas partes. Lo que pasa es que aquí no queremos tener una mina al lado de casa y explotar esas tierras raras. Pero sin embargo son súper necesarias para la descarbonización, para los semiconductores, para los chips, para todo lo que conocemos, para la vida que conocemos. Son imprescindibles. Entonces, si seguimos externalizando eso fuera de Europa, esto es una cadena y depende de en qué fase de la cadena de suministro estás, vas a desaparecer antes. Aquí en la industria del acero han desaparecido totalmente las minas ya no hay minas de mineral de hierro en Europa, porque eso fue lo primero que se cayó. Luego van los siguientes, va evolucionando. Y ahora, ¿qué está pasando? Que ya están cayendo en los últimos eslabones, la automoción, el consumo. Y hace poco, y se aún encima, y decías, la gente no sabe que las infraestructuras consumen mucho acero. Pero lo saben los que compran en las infraestructuras, que son los gobiernos. Y curiosamente, y este es el otro reto, tú ves que los gobiernos europeos no solo no, por ejemplo, no ponen en sus especificaciones cuando construyen una autopista, un puente, lo que sea, que ese acero debe ser europeo, no lo ponen, sino que hacemos cosas como hemos hecho recientemente en China, ir a firmar allí un acuerdo con consultoras chinas en el ámbito de infraestructuras. Era lo que faltaba. O sea, si alguien piensa que una consultora de una ingeniería china va a diseñar un puente o lo que sea aquí y va a comprar el acero a Megasa, está muy equivocado. Entonces, ese es el otro gran reto. Los gobiernos que sí saben eso, deberían de poner. Y ya sé que no es no hay mucha literatura acerca de las aranceles y de las barreras De la y tal. competencia y demás, sí. Pero hoy en día, o sea, yo creo que es la única manera de defender el estilo de vida que conocemos. Porque todo eso, o sea, estamos muy felices cuando nos ponen un centro comercial al lado de casa, un IKEA, y perdón si hay alguien de IKEA, de estas cosas que nos gustan, que está bien, ¿no? Al lado de casa te ponen un IKEA y tu casa se revaloriza y tal. Pero, o sea, eso no crea valor. Nada de lo que se vende ahí, ni de lo que se vende en un centro comercial, la mayoría de las cosas se producen aquí. Están aquí porque aquí están los consumidores.
porque Europa tiene, pues para bien o para mal, 400 millones de personas con un poder adquisitivo potente y compramos. Pero, o sea, de seguir así, ese valor añadido que generaban toda la industria y todo eso, y que ha generado este nivel adquisitivo o este estado de bienestar que tenemos, pues poco a poco irá desequilibrándose hacia otros países. Y el reto aquí, aparte del de los gobiernos, es la cultura de las personas. Es decir, seguramente muchos de nosotros tenemos Temu, Shein y todas estas cosas. Bueno, pues sinceramente, no quiero ser muy provocador, pero o sea, toda la gente que consume Shein sistemáticamente, pues seguramente le está impidiendo que su hijo o su nieto o lo que sea, pues trabaje a lo mejor en Inditex dentro de 20 años. Y es así. O sea, somos muy felices de que nos llegue a casa un vestido por 5 euros y nos da absolutamente igual cómo se ha generado eso. Como si lo ha hecho un niño en esclavitud en Pakistán. No nos preguntamos nada. Y ese es otro Tendría que problema. ser como la etiqueta que viene en los productos alimentarios, ¿no? En el supermercado, que te pone las grasas, el azúcar que lleva, deberían incluirse todas las externalizaciones que comentábamos antes. Para producir esto, pues se vierten tantas toneladas de plomo al río Wannsee, se tiene Sí, ¿no? tanta mano de Un obra. índice de sostenibilidad en el producto. Sí, sí. Estaría bien, ¿no? Sobre todo porque eso es lo que comentaba antes del tirón de orejas, ¿no? Que sabía que íbamos a acabar hablando de esto, antes o después. Tenemos que ser responsables de nuestro consumo. Y estamos consumiendo como si no hubiese ninguna responsabilidad en nuestros actos. Y suena un poco duro a veces hacerle pensar a la gente que la solución la tenemos en casa, ¿no? Sí, Cuando dicen, no, hay que reciclar en casa, hay que apagar las luces. Yo voy detrás de mi mujer apagando las bombillas de todas las habitaciones porque se las va dejando encendidas y yo no puedo ver una bombilla en casa encendida. Pero aquí, por ejemplo, tenemos mucha más potencia instalada que la que podemos tener en todas nuestras casas en un momento dado. Se nos pide a nosotros que hagamos un esfuerzo, que hagamos un trabajo en pos de la sostenibilidad, que no podemos cambiar el mundo solo con actos de apagar una bombilla o dos, pero sí es verdad que la forma de consumo sí la podemos cambiar. Y ahí no estamos acertando con la forma en la que estamos haciendo las cosas, con esa inmediatez de tener un paquete en la puerta de tu casa al día siguiente, ¿vale? Y eso que se ha generado como una seta ha crecido en mitad de la nada, no, eso tiene una cadena que está externalizando toda esa parte. Por eso decimos que hay que darle la vuelta a la forma de entender cómo nos relacionamos con la sostenibilidad. No es una cosa externa, no es una cosa, siempre decimos, ¿no? Piensa global, actúa local, y aquí tiene mucho más sentido. Es decir, si queremos que el conjunto de la humanidad tenga un futuro, tenemos que empezar a actuar con nuestra propia forma de vida. Comprar, tirar o ese tipo de consumo que nos estamos acostumbrando va en contra de lo que comentabas, del trabajo del futuro, de la sostenibilidad del futuro. Estamos hablando de lo malo, vamos a aportar soluciones, ¿no? Porque si no al final la gente se va a salir de aquí deprimida, vamos a ir a las cañas todos medio llorando. Quiero preguntar a Alex por la innovación. Ya que eres el responsable de I+D+I, tienes que contarnos algo de cómo estáis enfocando la innovación, cómo os ayuda. ¿Algún proyecto innovador que digas esto es algo que sí que nos pone en esa senda de cambiar la forma de enfocar los proyectos? Pues a ver, nosotros en Genesal realmente, justo, o sea, hila muy bien con lo que decías de piensa global, actúa local. Nosotros casi todos los proyectos de innovación que desarrollamos en Genesal siempre los tratamos de hacer a pequeña escala, porque existen las grandes corporaciones que se dedican a hacer esas grandes innovaciones, esos temas disruptivos, pero que al final no acaban alcanzando a todos. Y eso, en el mundo pues somos 7.000, 8.000, ya no sé por cuántos vamos, de millones de personas, y no todos dependemos eso de las grandes instalaciones energéticas o de los grandes centros de consumo, sino que eso, pues, cada uno al final tenemos pues eso, nuestra casa, es nuestro país, nuestro entorno, y podemos actuar sobre él. Y esa escala, nosotros en Genesal los proyectos que desarrollamos siempre los llevamos a una escala más pequeña.
Por ejemplo, tenemos un proyecto que lo estamos finalizando ahora, vinculado con el tema que os comentaba antes, del uso de los residuos en las edares, como puede ser la edar de La Coruña, por ejemplo, que es una edar que es un referente porque tiene temas de digestión anaerobia, generan hidrógeno, han generado biometano, pero es una gran instalación para una ciudad como es La Coruña. Es una ciudad ya de un tamaño importante aquí en Galicia, pero en Galicia existen muchísimas edares, muchísimo más pequeñas, que pueden estar, pues eso, pues en Bergondo, que es donde está Genesal, por ejemplo, en Betanzos, en Sada, en otros concellos más pequeños, tienen edares más pequeñas, que no pueden optar a montar esos sistemas, un digestor anaerobio para generar una producción de gas para todos los autobuses o para las líneas de autobuses de La Coruña, por ejemplo, sino que necesitan actuaciones más pequeñas. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto de gasificación de los lodos de las edares, pero a pequeña escala, con un digestor pequeño de 1 metro cúbico para al final generar gas para un grupo electrógeno, que en este caso, como es un piloto, es un equipo pequeño de 5 kilovatios, que es el motor que puede tener un coche. Porque el consumo a lo mejor medio de las edares está en 30, 40, 100 kilovatios de energía y sin embargo estos grandes sistemas de cogeneración y de aprovechamiento energético pues a lo mejor parten de 500, 1 mega, 2 megas, de ahí para arriba. Otro proyecto que también tenemos es el desarrollo de un electrolizador alcalino para generar hidrógeno. En este caso volvemos a lo mismo. Habéis escuchado noticias en prensa, un proyecto de Iberdrola y Fertiberia para generar hidrógeno verde en Puerto Llano, de un montón de gigas, un tema que tienen también Repsol en el País Vasco, pero esos son grandes instalaciones al final, pero existen muchos productores o muchas empresas, por ejemplo, como puede ser del tamaño de Genesal, más pequeñas o más grandes, que también necesiten llegar a su autosuficiencia energética, tener sostenibilidad y necesitan equipos más pequeños. Entonces, en nuestro caso estamos desarrollando un electrolizador alcalino para generar hidrógeno verde con excedentes energéticos que tengas, pero es un prototipo en el que estamos trabajando de 40 kilovatios, que si al final está funcionando con excedentes energéticos durante las 24 horas del día, en función de la instalación que tengas, pues puedes llegar a ser autosuficiente energéticamente, alimentando además un motor de combustión interna con hidrógeno, que es otro de los proyectos que también estamos desarrollando para la transformación de motores que son de combustión de diésel tradicional, poder montarles un sistema de modificación de su sistema de inyección, de sus unidades de control, para que en vez de alimentarse por diésel, se puedan alimentar por gas, puede ser biogás, gas sintético o en último caso hidrógeno. Entonces, nosotros sobre todo desde Genesal lo que vemos es que existen grandes proyectos a nivel mundial para hacer pues muchos cambios de paradigma, pero creemos que la solución no va a ser un cambio drástico, sino que va a haber múltiples soluciones que se van a poder aplicar en función de tu caso concreto, de tu situación concreta. Genesal es una empresa que no nos dedicamos a fabricar máquinas en serie, sino que hacemos siempre proyectos a medida, adaptados a los casos de nuestros clientes y en este caso esos proyectos que estamos desarrollando siempre los vemos desde ese punto de vista, de tratar de buscar la solución que sea versátil, que se permita adaptar a distintos mercados o a distintos clientes o usuarios finales y no buscar la solución mágica que de repente pues vaya a cambiar todo el paradigma energético a nivel global. Milagros de esos ya no se van a suceder, ¿no? Hemos tenido ya unos cuantos en el pasado de alguien que encuentra la piedra filosofal, pero ya no va a ser el camino. Ahora parece que tenemos otra piedra filosofal que parece que va a revolucionarlo todo, que es la inteligencia artificial. Y ahora aquí os voy a hacer una pregunta un poco capciosa. Yo siempre digo que la tecnología tiene que ser parte de la solución, no parte del problema. Y de IA, yo no soy un experto en inteligencia artificial, yo me imagino que aquí casi todo el mundo utiliza inteligencia artificial conversacional, ¿no? Para resolver algunas cuestiones, para agilizar algunas tareas. Yo lo utilizo para poder luego hablar en conversaciones de este tipo, poder soltar alguna perlita sobre inteligencia artificial. Leía que bueno, es un hecho, la inteligencia artificial, una búsqueda en
en un conversacional de IA consume entre 3 y 5 veces más que una búsqueda en un buscador convencional de Internet. Y además, aproximadamente, depende un poco de la región y también un poco, ya hemos ido aprendiendo cosas. Hace unos meses decían el 30% de las búsquedas que se hacen en un buscador, en una conversacional de inteligencia artificial, eran hola, gracias y adiós. Con lo cual estábamos haciendo el 30% de las interacciones eran de este tipo, que no requieren nada, pero están consumiendo más energía que cualquier búsqueda convencional. Ese es un uso incorrecto de la tecnología. Pero yo entiendo que vosotros también estáis apoyándose en tecnología y lo hacéis de una forma más aterrizada. Con lo que has dicho concluimos que la educación no es sostenible. Decir gracias a ChatGPT. Yo no quiero que la gente que utiliza ChatGPT se Una convierta en maleducados, ¿no? Pero sí es verdad que además hay estudios recientes que dicen que te responde más rápido y mejor si le das caña. Ya, bueno. Esa cosa que también me parece un poco sorprendente, ¿no? Cómo estamos también sesgando la inteligencia artificial. A ver, nosotros, si te soy sincero, no tenemos muchos proyectos en marcha o muchas esperanzas de momento depositadas en la inteligencia artificial. O sea, esa es la realidad. Nosotros a nivel de temas de innovación tenemos por decirlo, innovación en producto. Os he dicho que fabricábamos electrodos de grafito y es así. Ahora mismo tenemos otra línea de trabajo asociada, quizás habéis oído en prensa que hace unos años adquirimos las antiguas instalaciones de Alcoa. Estamos desarrollando allí un proyecto que es para producir en Europa grafito para baterías. Sabéis que actualmente el 99% del grafito de baterías se produce en China. Que tengo por ahí algún compañero que está en ello. Y es un proyecto muy importante porque además no puedo contar mucho porque es innovación, pero bueno, tiene unas características en el tema de sostenibilidad y todo eso bastante importantes. Y bueno, y además tiene la oportunidad estratégica de colocar una planta de grafito de baterías. Las baterías llevan gran parte del peso de las baterías es grafito. Y entonces estamos en ese proyecto que, bueno, es, digamos, un proyecto de innovación al uso, ¿no? Luego hay otras cosas que a mí también me gusta verlas como innovación. Nosotros tenemos plantas por todo el mundo y hemos tenido experiencias de todo tipo con la gente. Y nos hemos dado cuenta que Coruña es la planta más eficiente de producción de electrodos de grafito del mundo. O sea, no hay nadie que produzca tanta cantidad y en la calidad que nosotros la producimos con menos recursos. ¿Mm? Eso hace que, a pesar de todo lo que dije antes de los indios y todo eso, una planta como la de Coruña podría competir en cualquier mercado del mundo, ¿no? ¿Y eso por qué es? Pues es un tema de gente, de personas, es un tema de talento. Es un tema, yo a veces internamente digo que tenemos operarios que podrían ser directores de planta en otros países. Y es cierto. O sea, entonces el tema de atraer el talento y ser capaces de que la gente tenga esa implicación, porque después de eso vienen otras cosas, viene la automatización, vienen un montón de cosas. Pero claro, nadie va a pensar en una solución de automatización si no es capaz de razonarla. Entonces, primero tienes que tener a la persona que razone que eso es posible. Y eso, para nosotros el talento es captarlo y mantenerlo y es muy importante, ¿no? Otro aspecto es el que hablábamos antes, el tema que también hablabas de la colaboración. La colaboración con otras empresas, para mí es también el futuro. O sea, nosotros, por ejemplo, hablando de huella de carbono, más de la mitad de nuestra huella de carbono es la logística. Hablábamos los transportes y tal. Bueno, casi todo el mundo en mercados globales tiene. A pesar de que nosotros
tenemos un concepto que llamamos producción local para mercado local, es decir, lo que producimos en Europa se vende en Europa, lo que se produce en Asia, tal. Pero aún así tenemos mucha logística, ¿no? Y lo cierto es que pues están las carreteras llenas de contenedores vacíos, haciendo retornos de camiones, etcétera y tal, y eso es posiblemente porque no hemos hablado con la gente logística de la empresa de al lado que anda enviando y recibiendo camiones y tal, ¿no? Para mí eso es un ejemplo muy evidente, ¿no?, de colaboración, pero hay otros. Recientemente hemos creado una cátedra para la transición energética con la Universidad de La Coruña, que ha permitido que, o sea, que una persona, un coruñés investigador en Cambridge, se venga para Coruña a investigar aquí y genere un equipo aquí dentro de un área que nos interesa. En un tema que nosotros como empresa no sería eficiente no sería eficiente traer investigadores a investigar y tenerlos ahí investigando cosas, ¿no? O sea, para eso está la universidad, pues colaborar. La colaboración, a mí Es algo que, por ejemplo, perdona, ha funcionado siempre en el mundo anglosajón, o sea, colaboración entre Claro, la universidad y la empresa privada, que aquí siempre hemos sido un poco como hacer prácticas para quitarte de encima a la gente y ya está. Sí. Y ese es un tema que yo creo, vamos, yo creo que la semana que viene hay un congreso bastante importante aquí que organiza la cátedra y muy importante en el mundo de baterías y tal. Bueno, todo eso genera un ecosistema también y a la vez la colaboración con el entorno, ¿no? Con la ciudad, porque necesitas la ciudad para generar ese ecosistema, con la universidad, con el ayuntamiento, con los medios de comunicación, con todo, para generar ese estado de tal. Y luego esto también te ayuda a avanzar en la innovación, de alguna manera, en generar esta cultura que hablábamos antes que la gente no tiene. Es bueno que la gente sepa, a mí me parece muy bueno que la gente sepa quién está creando valor en su ciudad, en su entorno. Porque va a ser, si no es tu presente, va a ser posiblemente el futuro de tus hijos o de tus nietos o lo que sea, y si quieres asesorarlos o guiarlos o colaborar, digamos, en ese futuro, tienes que tomar decisiones ahora, como decíamos antes, las compras. Si no queremos que la gente se vaya yendo, ¿no?, que hablamos tanto de la España vaciada y ese fenómeno, es algo similar, ¿no? Si no ponemos en valor las empresas que generan empleo local, que generan tecnología, que generan ese movimiento, atracción de talento, de congresos, que generan un movimiento en torno a la empresa en los sitios, al final la gente se acaba yendo y se acaba yendo a los polos capitalinos, que son los que atraen el sector servicios y donde se va la gente a buscarse la vida. A quien genera valor. Hay que buscar esa colaboración, porque yo también entiendo, cuando antes era un poco provocador con el tema de, bueno, pues nadie quiere un generador eólico, una planta. No, bueno, también es cierto que hay que hacer lo posible para que los entornos en los que ese tipo de cuestiones se implementan tengan el retorno esperado. Que se beneficie todo el mundo. Que se beneficie y todo el mundo y sobre todo ellos, que están poniendo en su jardín un aerogenerador. Entonces eso hay que buscar la manera de tener ese equilibrio. Evidentemente, si yo sacrifico, entre comillas, mi jardín para que todo el mundo tenga energía verde y todo esto, pues quiero que de alguna manera mi hijo pueda trabajar en mi pueblo, gracias a eso. No que todo ese valor añadido se traslade a miles de kilómetros de mi casa y tal. Entonces, en ese sentido, esa es la colaboración que yo digo. O sea, todo el mundo tiene que ser corresponsable de eso y ver dónde está el valor. Y Galicia tiene mucho en tema de energía, en tema de logística, de cómo estamos colocados, etcétera. Pero quizás históricamente estamos un poco escaldados con algunas cosas que a lo mejor han pasado en el futuro de no ver el valor de lo que aquí es curioso, ¿no? Resonac se crea en... O sea, esto ha habido una involución. Resonac y Alcoa, por cierto, las dos plantas, se montan en Coruña
por el exceso hidráulico, de generación hidráulica que había en los años 60. O sea, esa es una manera de, bueno, me tengo que, entre comillas, entendedme, me tengo que comer las presas, las plantas hidráulicas, las tal. Sí, bueno, genial. Pero, hombre, también que me dejen aquí, ¿no? Que me pongan aquí ¿Quién va a consumir esa energía, ¿no? Y es curioso, pero en aquella época estaba muy claro, pues, y se hizo así, de hecho, y ahora pues a lo mejor no está tan claro. Por eso el tema de vincular inversiones locales de este tipo con proyectos industriales locales a mí me parece lo correcto. Vosotros, Alex, también tenéis, digamos, esa vocación de captar talento, retener talento con vuestra iniciativa también Green Sal, ¿no? Que tenéis Sí. lanzada y también vais en esa línea, ¿no? De tener a las mejores personas disponibles en vuestro entorno porque es la única forma de poder hacer algo hoy en día. Sí, al final, o sea, las empresas son personas. Por mucha IA, por muchos chatbots que haya, detrás de todo eso al final hay personas. En Genesal, los proyectos de I+D que os comenté antes, en todos ellos están participando alumnos, por ejemplo, que proceden también de la cátedra de transición energética que teníamos con la Universidad de Santiago, a través de unos premios que se ofrecieron desde la cátedra para incentivar a los alumnos a que propusieran sus ideas, sus proyectos de final de grado, de fin de máster. Eso al final acabó derivando en estos proyectos en Genesal. La líder, por ejemplo, del proyecto de gasificación en las Edares es una chica, se llama Uxía, que estaba en la Universidad de Santiago en su proyecto de fin de grado. Desarrolló pues, un tema de una planta de metanol verde, con temas también de gasificación, y a través del premio que consiguió por ese trabajo de fin de grado, en este caso, pues accedió a una beca en Genesal, en la que acabó desarrollando este proyecto. Y ahora está en previsión de seguir en otros proyectos. En el proyecto del electrolizador lo mismo también, a través de la cátedra y de un premio de fin de máster, pues también accedió a unas becas para acabar desarrollando, pues eso, su proyecto era de un electrolizador, en este caso era de otra tecnología, pero acabó pues pudiendo orientarse en Genesal hacia eso, pues, tratar de llegar a materializar pues todo lo que había desarrollado en la carrera, en sus estudios, en el máster. Y yo cuando entré en Genesal también pues había estudiado ingeniería en diseño industrial en Ferrol, fue mi primera experiencia laboral y pues en enero cumplo 19 años en Genesal. Y al final un poco eso es lo que buscamos, porque desde que yo entré en Genesal, por ejemplo, hace 19 años, que era una empresa mucho más pequeña, en lo que yo casi consideraba que eran artesanos, porque en el momento en el que yo llegué apenas había oficina técnica. Realmente es un poco como decía Javier, los operarios eran los que diseñaban los propios grupos electrógenos, porque ellos llegaban unos requerimientos, se les ofrecía un motor, un alternador, y ellos construían el grupo electrógeno. Y yo, o sea, mis primeros días en Genesal era lo que ellos cortaban acero, taladraban, perforaban. Yo eso lo pasaba a planos para que si el día de mañana había que hacer un equipo igual, poder pedir ese material, y poco a poco ese proceso es el que ha llevado a Genesal pues, hasta actualmente, hasta el crecimiento que tiene actualmente. Y siempre ha sido apoyado en personas, en instalaciones también, en equipos, en maquinaria y en la inteligencia artificial que comentabas antes, por ejemplo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto porque yo creo que es un boom que de repente se decidió abrir a todo el mundo y tú lo decías, una búsqueda en inteligencia artificial consume eso, entre 3 y 5 veces más energía que una búsqueda tradicional, en un buscador normal. Pero el problema es qué es lo que se está buscando encima, porque muchas veces eso, más que el hola y el gracias, no sé, muchas memes, muchas cosas que se generan, y al final, porque eso, se decidió abrir a todo el mundo,
cuando realmente eso lo que te puede aportar es eso, en tu propio trabajo, en ayudarte pues, a resolver problemas de una manera más rápida, porque también, o sea, lo que vemos sobre la inteligencia artificial tiene que ver sobre todo con la generativa, de hacer imágenes, vídeos, audios, lo que sea, pero por detrás hay otro tipo de inteligencia artificial que tiene más que ver con el machine learning, con algoritmos, con estadística, con eso, resolución de ecuaciones muy complejas en un tiempo mucho más rápido, y ahí es a donde lo habría que enfocar. Que además para GeneSal tiene, al igual que hablábamos al principio, tiene como dos caminos. El tema de que es un grupo electrógeno te asegura el suministro en una instalación crítica ante un apagón o ante un desastre natural como pudo ser la Dana. La inteligencia artificial, por tal y como la estamos concibiendo, está todo centralizado en centros de datos que aún encima después, por la forma de vida que llevamos ahora mismo, en el que todo tiene que estar disponible al instante y al momento, son instalaciones que tienen que estar operativas el 100% del tiempo o un 99,995% del tiempo, y para eso requiere tener detrás un grupo electrógeno para, en el caso de que se produzca un fallo, tú no notes el corte cuando estás pues, en un evento como este, que se puede estar retransmitiendo en streaming para que funcione esta pantalla, para todo ese tipo de cosas. Y al final, como decía antes Javier, tenemos que tratar de pasarle a la sociedad todo, o sea, que conozcan cómo es todo esto realmente, para que sean conscientes cada vez eso, que hacen una búsqueda o que hacen una consulta o lo que sea, las implicaciones que tiene. Y yo creo que esa será la manera de que al final consigamos tener un cambio. Creo que podemos estar aquí hablando toda la noche si nos dejan, pero como queremos irnos a turno de las cañas, lo que vamos a pasar es al turno de preguntas. Así que, valientes, voluntarias, para hacer alguna pregunta, no os cortéis que tienen para conocimiento para dar y tomar, y más rollo que... Vale, gracias. Hola, yo soy Ana. Quería preguntaros qué es lo que yo veo que falta, si vuestras empresas se plantean qué es lo que falta, formar directamente para trabajar para vosotros a jóvenes. Bueno, nosotros formar directamente, nosotros, o sea, el grupo Resona quizás, digo, para ubicar es un grupo muy grande japonés que tiene 30.000 empleados en todo el mundo, etc. La Graphite Business Unit es de lo que yo estoy hablando, somos globales, pero es una unidad de negocio mucho más pequeña, con 1.500 trabajadores, ¿no? en el mundo. Y la planta de Coruña tenemos sobre 150 trabajadores de la planta y 50 o 60 personas trabajando en global, en responsabilidades globales. Yo creo que no tenemos la dimensión para plantearnos hacer generar, digamos, ahí quizás el tema de la colaboración, ¿no? Tenemos colaboración en temas ahora mismo de FP Dual, de cosas de estas. De alguna manera colaboramos con la formación de nuestros operarios, que por cierto, hay muchas cosas para las que tenemos muchos problemas para reclutar gente. Las típicas FPs técnicas de toda la vida, que no sé por qué. No las hemos cargado. La gente bueno, sí las eligen, porque por lo que me dicen no hay plazas en los sitios en los que se ofertan y tal, ¿no? Pero no, bueno, pues están muy buscados y no hay gente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un hueco para la colaboración, o sea, con las empresas, entre empresas y universidades, empresas e institutos de FP, o sea, bueno, los últimos escalones, digamos, de la formación. Y es un poco en un tema en el que nosotros hemos avanzado un poquito con la universidad y con algún instituto de FP, pero no hemos trabajado, pero sí es cierto. O sea, aparte, la velocidad a la que van las cosas hoy en día, yo creo que
ese modelo que tenemos los millennials y boomers de estudio una carrera y acabo en mis 6 años o lo que sea, y eso me da para tirar toda la vida hasta la jubilación, todos ya somos claramente conscientes de que esto no es así. Y ahora ocurre que yo creo que la velocidad a la que van los temas tecnológicos, los temas estratégicos mundiales, ojo, que no son menos importantes también para que una persona entienda en qué rol tiene una empresa. Que eso, los sistemas educativos no tienen la suficiente velocidad para incorporar todo ese conocimiento que es muy interesante para los chavales en los sistemas educativos tradicionales. Yo creo que de alguna manera se está con una también disrupción en el tema de formación. Y ahora es cierto que yo creo que muy poca gente recluta trabajadores, digamos, en los inicios. Estoy hablando de una persona que empieza a trabajar basado en sus notas en la carrera o en sus conocimientos, o tal, lo reclutas basado en sus competencias, en lo que le ves de lo que es capaz de aprender, del hambre que tiene, ¿no? Por conocer, por integrarse, por tal. Porque sabes que eso, sabes que tiene que formarse dentro de la empresa. La curva de aprendizaje se genera dentro de la empresa. Reclutas a alguien con mucho talento y con mucha formación en estados más avanzados, ¿no? O sea, un especialista en un tema o lo que sea, ¿no? Pero gente que se incorpora a la carrera o al trabajo es muy basado en sus competencias. Incluso a veces la carrera es relativamente secundaria. O sea, yo soy ingeniero eléctrico que he trabajado toda mi vida en temas de recursos humanos, cambio, gestión de temas culturales y cada vez se ve más eso, gente que estudia una cosa y luego ves que desempeña un trabajo de manera excelente en un ámbito totalmente distinto. Y esas son sus competencias, o sea, sus habilidades, no lo que estudia en la carrera, ¿no? Sí, al final ponemos como barrera de entrada una titulación. Sí. Y realmente no tienen que ser las competencias. Una persona ves que está preparada o no para aprender lo que tú le vayas a enseñar dentro de la empresa. Evidentemente, no en todas partes igual, todo el mundo quiere que si va a operar se le opere un médico. pero a la hora de la verdad, o sea, pues en otros muchos aspectos no es tan... Y yo creo que ahí se está generando también una cierta disrupción para lo que sirven los estudios, o sea, las carreras y tal. Antes, cuando una persona tenía una carrera, de repente se le asignaban, boom, un perfil. Tú eres de esta manera, de este ta. ¿Por qué? Porque tienes una carrera, has pasado por la universidad, tal. Y ahora no, o sea, ya eso no pasa. También genera una cierta desafección, ¿no?, entre los jóvenes por estudiar una carrera o no estudiarla, porque tampoco ven que les vaya a aportar una estabilidad que nos prometían a nosotros en nuestro tiempo. Hoy en día más es... no me van a enseñar en la carrera lo que puedo aprender de forma autodidacta en 50.000 vídeos de YouTube y demás, ¿no? Se produce esa separación entre la realidad y la fantasía también. Yo creo que muchas veces la carrera ahora mismo es como un must. O sea, para algunas cosas la tienes que tener, pero luego la realidad es que muy poquitas empresas te valoran y dicen, no, te voy a reclutar porque vienes de la universidad de no sé dónde. Ya has trabajado con el profesor tal, claro, que antiguamente hay pasaba, ¿no? universidades en el mundo que sí, ¿no? A lo mejor tienen ese impacto. Pero de manera general... No sé si, Alex, tú quieres añadir algo en este sentido. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier. Al final hay que tener unos conocimientos que te lo puede dar la formación académica, ya sea una carrera, un FP, pero lo más importante al final es la actitud. Y yo vuelvo a hablar un poco de mi experiencia. Yo estudié ingeniería en diseño industrial, no había visto un grupo electrógeno en mi vida y cuando empecé a trabajar en Genesal, pues reconocías componentes, motores, pero al final son máquinas que pueden tener mayor o menor complejidad y realmente donde aprendí lo que era un grupo electrógeno fue trabajando en Genesal, con los trabajadores, la experiencia que ya había en Genesal. Y en Genesal el proceso de incorporación de las personas siempre es de esa manera.
se busca que tenga unos conocimientos, pues si vas a buscar un montador mecánico, pues buscas que tenga una formación y unos conocimientos básicos en mecánico. Si es para electricidad, pues en electricidad evidentemente, pero al final con quien se forma es con los tutores que tiene la empresa. Cuando una persona entra nueva a un puesto de trabajo, se le asigna un tutor que es el que lo forma durante un periodo de tiempo. Y lo que más se valora en las entrevistas y en esa selección de personal, al final es esa actitud, esa capacidad de trabajo, esa inquietud por querer aprender realmente, porque hombre, seguramente existen muchos trabajos en los que puedes salir de una carrera o de una formación y ya directamente aplicas esos conocimientos al trabajo. Pero en la mayoría de los casos no es así. Te tienes que acabar eso formando en la propia empresa. Y eso al final lo consigues si realmente te gusta lo que estás haciendo y tienes interés por querer aprender y evolucionar. Yo entré como en Genesal, pues en el departamento de oficina técnica que había en aquel momento para sustituir a la única persona que había, pues se cambiaba de trabajo y yo lo sustituía a él. Después llegué a ser responsable de ingeniería mecánica, después responsable de ingeniería, director de operaciones y de producción, y ahora estoy en la parte de I+D, viniendo eso de unos estudios que estaban más orientados pues eso, al diseño industrial, pues al diseño de mobiliario, por ejemplo, otro tipo de cosas. Pero bueno, a mí siempre me tiró un poco más la parte de ingeniería y al final pues eso, trabajar con este tipo de máquinas para mí era interesante y me aportaba conocimiento y por ahí fue un poco mi desarrollo. Pero realmente, y más con la situación laboral que hay ahora mismo, en casi todos los departamentos de Genesal, ya sea para trabajar como operarios de planta, en el departamento de ingeniería, se buscan unos conocimientos básicos, que no es lo fundamental, sino más bien es que demuestres una actitud y eso, pues unas ganas al final de querer aprender y desarrollar una carrera y una vida laboral, más que en estudios o eso, que venga del máster o de tal universidad, por decirlo así. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Mi nombre es Eric y mi empresa está en Bristol, en Reino Unido. Entonces soy de aquí, claro, pero tengo una perspectiva un poco internacional. Entonces quería haceros una pregunta un poco así, pues un poco fastidiosa, ¿no? Pero más que nada, si tuvieseis que fijaros en otro país, otros países, si quisieseis coger algo de ese país, ¿qué es lo que cambiaríais aquí que ocurre en otros países? Por ejemplo, otras referencias, por ejemplo, persona que está en Japón, ¿no? Entonces, a lo mejor hay prácticas que son de aquí, únicas de aquí, que son buenas, que se pueden adaptar a la empresa, y pasa lo contrario. Habrá prácticas de Japón que se puedan adaptar aquí. Si tuvieses que elegir alguna de esas prácticas, ¿cuáles serían? Y tengo una segunda, si me permitís, que es, esta es la fastidiosa. Últimamente, hace 2 años, empecé a venir de Reino Unido, llevo allí como 13 años, ¿no? Entonces, vine de Reino Unido más tiempo, a Galicia y demás. Y observé una cosa que no había cambiado desde que me había ido, y es los procesos de digitalización y manuales. Por ejemplo, el tema de albaranes impresos del ERP que luego tienes que volver a escanear y luego acumular. Esa segunda pregunta es sobre si en vuestras empresas esto ha cambiado o no ha cambiado. Y bueno, me interesa más la primera, pero la segunda es por curiosidad. O sea, la primera es difícil. Yo, o sea, Resonac, como dices, tiene plantas en todo el mundo y hay, bueno, incluso aquí en Coruña hay compañeros, yo creo, ahora no me acuerdo, pero como de 6 o 7 nacionalidades, ¿no? Hay cosas. De manera general, yo, si hay algo que digo siempre es yo especificaría los gallegos. Tenemos o sea, somos, por decirlo de alguna manera, muy completos. O sea, es como, ¿sabes? El típico jugador de fútbol clave en un equipo que lo puedes poner en cualquier sitio y tiene un performance bastante bueno en todos. Y a lo mejor en todo no es el mejor. Y te pongo un ejemplo. Yo veo a la gente en Japón y a mí me asombra, por ejemplo, la capacidad que tienen de seguir instrucciones. O sea,
en temas de seguridad es increíble. O sea, aquí, bueno, o sea, aquí hay una posibilidad para que alguien meta la mano en el sitio que no debe de meter la mano, a pesar de que ponga el cartel de no metas la mano aquí, y alguien la va a meter con toda seguridad. O sea, en Japón una instrucción es como... Y tú les dices, oye, pero ¿no será mejor poner ahí una protección o algo? Y te dicen, ¿para qué? Ya está la norma. Y digo, joder, digo, esto en España es accidente, o sea, seguro. Entonces, esas cosas que en un principio puedes decir, bueno, pues eso es un tema, joder, qué bien, ¿no? Pero claro, un español o un latino o un gallego, claro, somos muchísimo más creativos. Ese rollo de meter la mano es saber qué pasa, ¿sabes? La podía meter y tal, y no sé qué. Y eso también claro, ellos no lo tienen, no piensan otra manera. Entonces, tú puedes tener un proceso funcionando mal toda la vida que nadie en Japón es capaz de cambiarlo o dice, oye, hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Luego, veo, por ejemplo, hablando del tema social, la sociedad japonesa es muy proteccionista. Y eso son una isla que son muy poco competitivos, pero ¿qué pasa? Ellos son conscientes de que tienen que pagar más por sus productos y lo pagan. Y no hay no hay salvedades, ¿eh? Tengo por aquí algún compañero que seguramente podría contar casos pero de decir, oye, compramos este equipo en Europa que nos cuesta millones de euros menos, puesto ahí, no, yo tengo una relación con Mitsubishi de 200 años y no la voy a romper por ese de tal, y produce en Japón, tal, no sé qué, y eso es admirable. ¿Qué pasa? Tienen una de las deudas más grandes del mundo como país. O sea, ahí está otra vez la balanza. Y me pasa igual con los americanos. Tienen un proteccionismo menos agresivo que el japonés, pero tampoco quieren un producto europeo en América si hay un producto americano. Nuestro producto en los electrodos de grafito en América están aproximadamente al doble de precio que en Europa. Nosotros, si pudiéramos, enviaríamos para allí electrodos fabricados en Coruña y ganaríamos mucho más dinero que produciéndolos en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos le tenemos que poner la bandera de Made in America y la bandera estadounidense, y ellos y pagan más. O sea, y no le vas al responsable de compras de la acería y decir, oye, es que te traigo esto más barato. Y lo primero que te pregunta es, ¿dónde está producido? No, está en Europa, ya no te digo en la India, ¿no? En Europa. Y te dice, bueno, o sea, ¿tienes el el que hacemos en Carolina del Sur? Sí, pues ese. Entonces, eso es. Luego tienen otras cosas. De los americanos todo el mundo no es que menos compromiso, por ejemplo, con las empresas, es más difícil encontrar ese sentimiento de equipo también. Tienen esa soberbia también americana de cómo vas a venir tú aquí a decirme cómo tengo que hacer esto. pero o sea, de todas partes yo creo que haría un Frankenstein y seguramente saldría como Frankenstein mal. Tenemos que manejar lo que tenemos y la verdad que nosotros hemos tenido gente y tengo compañeros aquí, gente desplazados desde aquí a plantas de todo el mundo en posiciones relevantes, en algunos casos a dirigir plantas fuera de España. Y siempre ha sido, Coruña siempre ha sido el granero de talento de Resonac, ahora Resonac, pero antes pertenecíamos a un grupo alemán, antes a otro, en fin. Y siempre ha salido de aquí mucho talento para montar fábricas fuera, para siempre. Tenemos muchos compañeros alemanes, también tienen sus cosas muy buenas, sus cosas son más estrictos, menos flexibles. La flexibilidad yo creo que tenemos los latinos
es imbatible. O sea, no, sí, cuando estás dispuesto a tal, es, o sea, y en estos tiempos en los que es muy importante todos los temas de flexibilidad, ¿no? El, el compromiso de la gente. Cuando hablábamos del blackout antes, cuando claro, nosotros cuando se fue la luz, para nosotros es como un desastre, ¿no? Gracias a los generadores que tenemos de Genesal, por cierto, y gracias a la gente, o sea, al minuto 1, o sea, la gente que estaba en home, trabajando desde casa, que tal, no sé qué, todo el mundo llamando, oye, esto está pasando en Coruña. Aquí no hay... Sí, y a los minutos está todo el mundo en la planta diciendo, bueno, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el plan? ¿Sabes? No tienes que llamar a nadie. Eso, por ejemplo, en América no pasa, ¿sabes? O sea, no hay ese nivel de compromiso. Entonces, yo creo que, bueno, cosas buenas y cosas malas en todas partes. Y la segunda, que no me acuerdo, que era bueno, nosotros tenemos un proyecto dentro corporativo que de hecho se llama Zero Paper, que en verdad es un proyecto de digitalización de los procesos. Y entonces ahí un poco lo de eliminar el papel no es solo eliminar papel, es también hacer las cosas más digitales, ¿no? Y bueno, es increíble o sea, la cantidad de ineficiencias que tienes asociadas al papel. O sea, un papel es una cosa ineficiente hoy en día, ¿eh? Yo a veces veo, yo por ejemplo no tengo tarjeta de visita, ¿no? Tengo la digital, el móvil con el QR y tal. Y ahí es una tontería, o sea, porque dices tú, bueno, joder, es algo, quiero decir, si todo el mundo va a guardar tu contacto, si lo quiere, lo va a guardar en el móvil. Ya, mételo al móvil ya directamente. Pero sin embargo a todos, y pienso en mis compañeros de ventas y todo eso, a todos les da como eliminar la tarjeta, ¿no? Y está pasando mucho que ahora cuando vas a congresos y cosas así, dices, yo no tengo, una persona te da su tarjeta en papel. Y le dices, yo no tengo tarjeta y tal, le pones el QR y me dice, yo también tengo eso. Yo también lo tengo. Era de papel y la pero de la momento digital. no voy a defender ese. Como me pasa muchísimo con ese tema de las tarjetas. O sea, se ve que hay ahí alguien de sostenibilidad diciendo, tenemos que sacar las tarjetas y están los de, no, yo no puedo ir a ver a un cliente sin no sacarle. Y así, pero si es todo lo contrario. O sea, es un gesto de liderazgo. O sea, oye, no tengo tarjeta porque no le veo Sobre eso utilidad. te voy a contar una anécdota, anécdota. Nosotros tampoco tenemos tarjeta de visita. Estuvimos en un congreso hace un par de semanas en Barcelona, había compañeros nuestros, también somos empresa japonesa, y unos compañeros japoneses, entonces si nosotros hemos quitado la tarjeta, esto debe hacer siglos que no tienen tarjetas. Llega un compañero japonés y lo primero que hace es la tarjeta. Y claro, y dices, ¿y ahora yo qué le diría a este? ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo? Pensarán estos desgraciados de España que no tienen ni tarjetas. Sí, los japoneses en eso a Pero mí es me sorprendieron mucho cuando empecé a trabajar con ellos, en cómo, o sea, esto que te imaginas, pues Japón ahí con... Que luego ves que tienen cosas así como raras también, pero yo siempre digo, no sé si es en otras empresas que no son la nuestra, que a lo mejor puede ser, pero el tema cambio lo llevan mal. O sea, la resistencia al cambio es brutal en casi todo. En todo, ¿no? En cualquier la cosa más nimia. O sea, cambiar de el tamaño de letra de un texto ya les supone un trauma y tienen que ponerlo en debate y analizarlo. Los de branding, ¡buah! De Japón, madre mía. O sea, como le pongas la presentación con la letra fuera del cuadrado que... Sí, pues yo al final es más que ver, o sea, al final todos los estereotipos que podemos tener de los países, para mí al final eso, todos tienen cosas buenas y cosas malas. Nosotros al ser al final un integrador, sobre todo el componente principal del grupo electrógeno es el motor de combustión. Se fabrican, pues tenemos motores japoneses, motores alemanes, motores ingleses, americanos, y a cada uno le ve sus ventajas y sus inconvenientes.
Por ejemplo, a mí en general unos motores que me gustan mucho por su fabricación son los motores Mitsubishi, que son japoneses también. Son motores sencillos que o sea, suelen dar o sea, pocos problemas, por decirlo así. Tienen una construcción que en los últimos años pues, no ha evolucionado muchísimo, pero al final son muy confiables. Pues eso, para un grupo electrógeno, que al final es una máquina que lo que buscas es que funcione muy poco, pero que cuando tiene que funcionar, funcione, está muy bien. Pero, por ejemplo, a nivel de cumplimiento de emisiones, a nivel de consumo de combustible, pues no son los más eficientes. Hay otros fabricantes, como pueden ser motores alemanes, por ejemplo, que son, eso, pues son más eficientes, tienen unas mejores emisiones, pero por contra son más electrónicos y en muchos casos no puedes tocar nada. Y en un momento en el que necesitas que funcione un grupo y a lo mejor pues no arranca por un bit en una centralita que le pasa algo, pues es muy complicado poder solucionarlo. Entonces, al final, eso, más que países o más que formas de trabajo, lo que hay también son eso, o sea, todo ese tipo de estereotipos y empresas, al final. En el sector eso, de los motores y de los grupos electrógenos, hay grandes grupos que controlan varias marcas, entonces a veces, pues eso, un fabricante del norte de Europa puede formar parte de un grupo que también pues fabrica motores en América y al final se acaban quedando pues, o sea, con lo mejor y con lo peor pues, de la gente que trabaja en las empresas al final, porque acaba siendo al final un tema cultural y eso, que los latinos somos más flexibles, pues eso también se acaba traduciendo eso, en cosas buenas y en cosas malas. Pues los alemanes son un poco más rígidos, que tienen sus partes buenas y sus partes malas, pero al final para mí es eso, ese tema cultural, que al final las empresas las forman las personas y es un poco lo que hace que cada empresa sea de una manera o de otra, y que, pues, eso, que un país o una nacionalidad también sean de una manera o de otra. Y a nivel del tema de digitalización, nosotros, por ejemplo, o sea, en Genesal llevamos muchos años haciendo proyectos de digitalización. Por ejemplo, eso, pues cuando yo entré en Genesal se cubrían los operarios, cubrían partes de trabajo que ponían sus horas a mano de lo que hacían cada día. Eso después se pasó a sistemas de fichaje, se fue o sea, reduciendo el papel. Cuando llegó la pandemia, por ejemplo, todos tuvimos que hacer reuniones online, tirar del Teams, del Zoom y de todas estas cosas, que también nos permitía, pues eso, en muchos casos, lo típico, tú ibas a una reunión y llevabas tus catálogos, tus tal, pues en ese momento no, se los pasabas por PDF. Sin embargo, como que acabó la pandemia y todos dijimos que también era necesario dejar ese tipo de reuniones por Teams, que era como todo más frío, me refiero, y volver al cara a cara y a eventos como estos y poder hablar. Pero no sé si es porque eso, somos humanos y somos personas, también volvimos otra vez al tema de las tarjetas, de los catálogos, de ese tipo de cosas que muchas veces, o sea, a mí me pasó, por ejemplo, a principios de año fui a una feria en Múnich y eso, en todos los stands te daban tarjeta, te daban catálogo. El día que me tenía que volver, tuve que hacer una criba porque si no tenía que facturar una maleta a mayores para traerme, no sé, 20 kilos de catálogos y de material. Cuando todo realmente, pues a lo mejor pues en la tarjeta o en un código QR que me dieran, me daban acceso a su página web y tenía todo disponible. Yo también soy partidario de, yo intento no tener nada impreso, no tener papeles, tener todo en formato digital, pero es un cambio que cuesta mucho al final y que no depende solo de lo que hagas tú en tu empresa, porque al final una empresa colabora con muchísimas más empresas externas que a lo mejor no tienen esos sistemas tan digitalizados y te acaban trayendo un albarán de papel, una factura de papel, cada vez menos, pero yo creo que la digitalización, o sea, sí, localmente lo tiene que hacer cada empresa, pero hasta que no se consiga eso, hacer globalmente, y creo que vi una noticia hoy que el tema de la factura digital que propone Hacienda o que estaba proponiendo, que ya lo van a retrasar un año más, me parece, al 2027. Pues
en esos casos sí que a lo mejor la legislación o las imposiciones que puedan venir a nivel más de gobierno sí que pueden ayudar más a ese tipo de cambios. Que, por cierto, hay algunos aspectos de eso que están ligados con la sostenibilidad más allá del tema del papel. El tema de los datos imbricados en un producto te permite hacer cosas como la que decíamos antes, un pasaporte o un scoring de sostenibilidad de un producto. Ahí hay varias iniciativas europeas, el ICRM, el Product Passport, para las cosas que es muy interesante. Y eso, claro, solo se puede hacer si digitalizas todo. Si, o sea, si al final el producto tiene un QR en el que tú le ves el origen de sus materias primas, de tal, no sé qué, todo eso, huella de carbono, y puedes tener un scoring. O sea, no es solo el ahorro de papel, sino que el tema de La generar potencia del datos, trazabilidad y tal, que eso es algo que nosotros también, por ejemplo, en Resonance con el grafito nos daría la vida en el sentido de poder identificar en cualquier parte del mundo un electrodo con todas sus características, ¿no? O sea, qué huella de carbono tiene, qué tal, no sé qué, no sé cuánto. Tema. Gracias por la pregunta. Bueno, creo que estamos ya fuera de tiempo, que se nos calientan las cervezas y entonces eso ya sí que es un delito. Nada, quiero agradecer muchísimo a 15.000 por invitarnos a este evento maravilloso. Creo que hemos estado a la altura en cuanto a información. Yo creo que Javier y Alex nos han dado unas pinceladas maravillosas de lo que hacen sus empresas, pero también de lo que tenemos que hacer todos en nuestro día a día, en nuestras compañías, en nuestra relación con terceros, para hacer viable y sostenible nuestra forma de vida, que al final se trata de eso. La sostenibilidad no es otra cosa que ser capaces de llegar de ver un futuro más allá de pasado mañana y que sea realizable. Así que yo quiero que, por favor, les deis un fortísimo aplauso porque Gracias. la lección que nos han dado ha sido maravillosa. Gracias. Y ya estamos, ¿no? Las ¡Hala! cañas ya. Como dirían, ¿no tenéis casa? Ahora vamos al Copacabana. Para los que han entrado con el acto ya empezado, ahora las cañas son en el Copacabana, enfrente. Gracias.